Están todos con sus Biblias, ¿verdad? Vamos a recorrer un poquito la Biblia hoy porque, bueno, ya estamos tan alegres por lo que está pasando en la iglesia. Pronto van a saber algunas próximas noticias del crecimiento bíblico. Estamos tan persuadidos que solamente es la Biblia lo que transforma a la gente, es la palabra de Dios. Y bueno, ya se van a enterar de algunas cosas un poquito más adelante, que en tan poco tiempo Dios nos asombra. Tanto aprendizaje en estos 3 meses, ¿verdad? Los que han estado en toda la serie lo sabrán. Ya estamos en el tema 5 de la serie. ¿Sabían ustedes? En el tema 5 de la serie. La pureza de la iglesia. Así se llama la serie que comenzó el 18 de febrero. La pureza de la iglesia. Déjame darte un repaso para que los que no estuvieron aquí sepan que estamos en el 5 tema. Y quieran ponerse al día porque es la base de la iglesia. Primero vimos qué es la iglesia. Ese fue nuestro primer tema. ¿Qué es la iglesia? El segundo punto fue la unidad de la iglesia. El tercer tema fue la autoridad en la iglesia. El cuarto tema que acabamos recién la semana pasada, ¿se acuerdan cuál fue? ¿Se acuerdan o no? Llamados a servir pastores. Por 5 semanas estuvimos viendo qué son los pastores, cuáles son las demandas en la iglesia para el pastor y cómo la congregación tiene que tener clara qué cosa es un pastor. Hoy en estos tiempos que cualquiera se autodenomina pastor. Hoy en estos tiempos que abundan las pseudoiglesias y no importa la estructura, mientras no tenga los principios de la palabra de Dios, siempre estarán desviando la centralidad del evangelio. Por eso que es tan importante que la iglesia sepa cuáles son las características de un llamado de Dios y pueda analizar y pueda realmente ver si está en una iglesia correcta. Dios llama a los suyos y les equipa con características que hemos visto. Y hoy empezamos el 5 tema. Y yo quiero que estén muy atentos porque hoy vamos a seguir el estudio de 1 Timoteo 3 sobre el tema de los diáconos, llamados a servir. Ya terminamos con pastores, ahora diáconos. Y por eso quiero invitarles a 1 Timoteo capítulo 3 desde el verso 8, por favor, con sus Biblias abiertas en 1 Timoteo capítulo 3, desde el verso 8. Increíblemente esta serie, escúchame bien, increíblemente esta serie, este punto de los diáconos, se interceptó con la serie de los días miércoles. Nosotros no lo hemos planeado, no se nos ocurrió, pero a Dios sí. Y se interceptó con la serie de los miércoles con nuestro amado hermano Omar, la cual por las 3 últimas semanas, escúchame, 3 últimas semanas nos enseñó sobre los diáconos. ¿Escuchaste lo que dije? 3 últimas semanas nos enseñó sobre los diáconos. En la serie Cómo se organiza una iglesia, la cual la tienes en el Facebook para bajarla, para que la tengas impresa esa serie, aunque también quiero contarles que al final de 1 Timoteo, escúchame bien porque esto es maravilloso, al final de 1 Timoteo vamos a tener, si Dios permite, todo el comentario bíblico de 1 Timoteo. Todo el comentario bíblico porque estamos estudiando desde el versículo 1 del capítulo 1 y vamos a pasar hasta el capítulo 6 y van a tener todo el comentario bíblico al final de Timoteo. Claro, cuando acabe Timoteo no lo sé. Ese es el único inconveniente. Pero lo maravilloso es que en esta serie hemos aprendido 3 semanas seguidas lo que son los diáconos. Entonces tú dices, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ya con que les informé esto, se acabó el culto. 3 semanas seguidas con los diáconos, entonces terminamos aquí. No, permíteme seguir ampliando tu conocimiento sobre los diáconos. ¿Está bien? ¿Están listos? Yo sé que varios aquí son fieles los miércoles y si no lo ven en vivo, pero déjenme decirles que vamos a seguir ampliando ese conocimiento. A pesar que se ha interceptado de manera maravillosa, porque hemos aprendido tanto, quisiera ampliar un poquito más. 1 Timoteo capítulo 3, del 8 al 13. ¿Están bien? ¿Están ahí? Perfecto, dice: los diáconos
Asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Qué frase tan especial. Verso 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y esa palabra la hemos estudiado, ¿verdad? Cada vez que estamos leyendo recuerdan lo que hemos estudiado. El verso 11, las mujeres asimismo, hace otra vez esa transición, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hasta ahí vamos a ver el tema de diácono. Obviamente no te prometo que lo vamos a ver hoy todo, eso no puedo prometerte, pero sí quisiera recordarte que Pablo instruye a Timoteo de parte de Dios cómo manejarse en la iglesia. Déjame darte un panorama un poquito de Timoteo, aunque yo sé que lo sabes, pero déjame, como decía el apóstol Pedro, repetir y repetir para que se quede bien grabado. Cómo manejarse en la iglesia, la cual es columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Éfeso que ha sido ofendida, y permíteme usar esta palabra porque esta iglesia había sido ofendida por la desviación de algunos líderes falsos, los cuales se han interpuesto entre el mismo Señor Jesús y su iglesia para propagar de manera irresponsable y algunos pervertida principios nacientes en su propio apetito carnal y en su deseo de querer, mírame aquí, de querer hacer bien según el mundo. Hacer bien según el mundo. Es por ello que Pablo tiene que corregir. Y hemos visto que Pablo ha corregido a través de esta carta para que Timoteo tenga la claridad de la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Primero, ¿qué cosa vimos que corrigió? La enseñanza con respecto a la centralidad del evangelio. El evangelio en la iglesia debe ser lo central. La palabra de Cristo es central. La única esperanza es Cristo. Mira 1 Timoteo 1:3 para repasar. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Enseñar diferente doctrina, escúcheme bien, es un peligro y es el principio del desvío de una iglesia. O sea, no es ir a un lugar a dar amor, amor, amor y sentirse bien y sentirse bien. Es vital la doctrina. Es vital la doctrina. Entonces Pablo le dice a Timoteo, te rogué que mandes que no enseñen diferente doctrina. La mala enseñanza con respecto a la centralidad del evangelio. En segundo lugar, la mala práctica de excluir a diferentes grupos de gente para la salvación. ¿Te acuerdas el capítulo 2 de Primera de Timoteo? Cuando se habla de la oración por salvación, estos hombres habían excluido a algunos grupos de gente y perdían su fuego evangelizador, el cual es un mandato. Mira 1 Timoteo 2:4, el cual quiere, está hablando de Dios, el Salvador, el Señor, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces estaban pervirtiendo. No hay que orar por todos, hay que ser de alguna manera exclusivos. El evangelio no cambia a todos. Y Pablo después se pone de ejemplo, cambia a todos, cambia hasta a mí. También tenían que corregir la colocación clara del liderazgo eclesial establecido para ¿quién? ¿Quiénes son los líderes de la iglesia? ¿Quiénes son los líderes de la iglesia? Los varones. No hay liderazgo de mujer. Bueno, hoy día estamos Día de la Madre, ¿verdad? Un saludo. Sí. Mis queridas, el liderazgo es para el varón en la iglesia y en la casa. Recordándolo como un anticipo.
del cariño a las mujeres. 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y explicamos que estaba dando la colocación de los hombres como el liderazgo, lo principal en el liderazgo. En el liderazgo. No tenemos que olvidarnos esto. Y a continuación tiene que corregir, hablando de manera preciosa, cuál es el rol de la mujer en la iglesia. Y mira por favor 2:12, en 1 Timoteo 2:12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Silencio. Gracias a Dios, ese pasaje lo tocó nuestro hermano Omar. Gracias a Dios. Pero sí, déjeme recordarle a mis bellas damas queridas y a todos los que nos están escuchando en otras iglesias, no hay pastoras. Lo firma Jesucristo. Cuidado. De manera solemne, Pablo, después de ubicar bien esto, empieza a hablar a Timoteo del llamado pastoral, que es tan honroso y tan claro de parte de Dios, que no puede ser ignorado por la iglesia, pues si elige mal una iglesia, si una iglesia acepta de manera extraña a sus líderes, esa iglesia camina al abismo. Entonces es muy serio el tema de los líderes en la iglesia. Camina al abismo. Como son los pastores, así es la congregación. Así es la congregación. Y hoy nos presenta los diáconos. Los diáconos. Dios, escúchame bien, presenta a los diáconos no como un escalón inferior. No hay escalones inferiores aquí para el liderazgo. Dios no baja su nivel, no disminuye el estándar, no disminuye la calidad espiritual, no disminuye la pureza moral. La única diferencia que vas a notar entre los obispos y los diáconos es que los obispos tienen la característica, la cualidad, la virtud que es apto para enseñar. Pero no baja el estándar, no es un segundo escalón, No es un segundo escalón. La diferencia son aptos para enseñar. ¿Qué cosa quiere decir esto? ¿Qué cosa quiere decir esto? ¿Que no puede enseñar un diácono? Claro que puede enseñar, pero no es su oficio en la iglesia. Su oficio es servir. Claro que lo puede hacer, pero no es su oficio, no es su función. Su función es servir. Su calidad teológica, escúchame bien, su calidad teológica debe ser igualmente alta. Pues son personas que se ven claramente en la congregación y se encargan de asuntos específicos, claros, en la congregación. Su teología tiene que ser alta. No es cuestión de pensar que los diáconos es algo así. Bueno, tú no eres pastor, bueno, ¿qué serás? Diácono. No. No se baja el estándar, mis hermanos, para los diáconos en la iglesia. No hay escalón inferior. Es la misma estándar, la misma calidad moral. Y eso se ve claramente aquí. Todo esto lo vamos a entender, Todo esto lo vamos a entender mejor mientras lo desarrollamos. Y cuando vayamos desarrollando el rompecabezas, ustedes van a decir, ya. Poco a poco, poco a poco. Aunque ya tienen una idea grande. ¿Cómo tenemos este rompecabezas? Quisiera dividir este estudio en 3 puntos claros. ¿Está bien? Para obtener el rompecabezas, saber bien con claridad y complementar el conocimiento sobre los diáconos. Primero, la comprensión del término. Quiero recorrer contigo el término. El término. Quiero que comprendas bien qué es un diácono y de dónde viene ese término. Lo segundo, las virtudes del diácono, que están claramente registradas en 1 Timoteo 3. Y en tercer lugar, déjame darte algunas aplicaciones finales sobre quién es un diácono, las aplicaciones finales. Entonces, número 1, ¿qué cosa? Comprensión del término. Número 2, virtudes de los diáconos. Y número 3, aplicaciones finales sobre el término, sobre quiénes son los diáconos. ¿Empezamos? ¿Están bien? ¿Sí? Listo, empezamos. Hasta aquí la introducción. Empieza el mensaje. Empezamos. Número 1, la comprensión del término. Vamos a la comprensión del término. Y esto es muy emocionante. Ojalá que te emocione como a mí. Verso 8.
1 Timoteo 3:8, ¿lo ven ahí? Dice, los diáconos así mismo. Hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. Los diáconos así mismo. Asimismo, esa frasecita es un término de transición. Eso es muy importante porque también hay otra transición ahí en el texto. Es un término de transición. Pasan de hablar de los pastores, de los ancianos u obispos, a los diáconos. Por eso dice así mismo. ¿Está claro? Eso es muy importante porque en el texto, como te digo, va a haber otra transición ahí. Pero es muy importante entender que pasan de un tema de los pastores, obispos o ancianos, que ya saben que es una sola persona, esas tres características, y pasan a los diáconos. Así mismo, los diáconos así mismo. Entonces, vamos directamente a la palabra diácono que está ahí. Diácono. Las variaciones en el Nuevo Testamento son diácono, vas a encontrar diáconos, diaconía y diaconeo, que habla de siervo, servicio, servidor. Esas son las variantes que hay en el Nuevo Testamento. El concepto de diácono es uno que ejecuta los comandos de otro. Un servidor, un asistente. Ese es el concepto de diácono. La idea principal aquí, o la idea de raíz, escúchame bien, es servir a las mesas. Servir a las mesas. Cuando uno escarba un poquito este término, en sus raíces va a encontrar que es muy probable que haya sido usado para los meseros, para nombrar a meseros, para servir las mesas. Es el término de raíz. Pero permíteme investigar contigo en la Biblia este término para dar conceptos mucho más claros. Vamos a dar la idea primaria, que ya la dijimos, la idea primaria de diácono. No se olviden, los términos que hay en la Biblia es diáconos, diaconía, diaconeo. No hay el término diaconisa, que lo utilizan al momento de hacer la interpretación, pero el mejor término es mujer diácono, ¿no? Porque no hay diaconisa en el griego, no hay ese término. Pero los términos de diácono es diácono, diaconía, diaconeo, servicio, siervo, servicio, servidor. Entonces vamos a ver la idea primaria en la Biblia y es hablar de servir alimentos. La Biblia lo primero que muestra con diácono es servir alimento. Déjame darte una idea de esta primera parte. Estamos en el término, en conceptos clave, la idea primaria. ¿Está bien? Mira, por favor, vamos a recorrer un poquito la Biblia en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, vas a encontrar un episodio que te vas a acordar porque está Jesús en una boda. ¿Se acuerdan? ¿No? Déjame leerlo un poquito, yo sé que te acuerdas. Jesús está en una boda. Verso 5 voy a leer, y ahí está el término. Dice ahí, su madre, o sea, está hablando de María, dijo a los que servían, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. Las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora, llevadlo al maestresala, que es como el jefe de los meseros, el jefe de los que atienden, y se lo llevaron. Haced todo lo que os dijere. Estoy leyendo Juan 2, del 5 al 8. Pero leo eso para que te ubiques un poquito. ¿Te acuerdas que estaban en una fiesta, en una boda, y su mamá le pide a Jesús que no hay vino? Se espanta porque anteriormente las bodas eran larguísimas, no es como ahora, ¿no? Que es un día, ¿no? Antes duraban días, muchos días. Y entonces le pide que haya vino. Y dice ahí el verso 5, su madre dijo a los que servían. La palabra servían ahí es diáconos. Le dijo a los diáconos. A los diáconos. Entonces la idea primaria que aparece en la Biblia es una idea de los que sirven alimentos, los que sirven la mesa, los meseros. Diáconos. Déjame darte otro ejemplo ahí en Juan, también 12:2. Estamos hablando de la idea primaria. Quiero que entiendan esto y recorran esto para conceptualizar lo que es diácono según la Biblia en el recorrido bíblico, en el Nuevo Testamento. Juan 12:2 dice, y le hicieron ahí una cena. Este episodio también se acuerdan. Marta servía
y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Se acuerdan cuando estaban hablando acá de la resurrección de Lázaro? Y entonces al resucitar le hicieron una cena. ¿Y quién servía aquí? Marta. La palabra servía, Marta servía, la palabra aquí es diaconeo. Marta estaba en diaconeo, estaba sirviendo. Claramente se ve aquí que es servir de alimentos, servir, ¿no? Atendía. Un texto más para reforzar esta idea primaria en la Biblia, lo que es diácono, está en Lucas 4:39. Lo puedes apuntar, si quieres ir es mejor que vayas, pero lo puedes apuntar. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Este es uno de los pasajes más extraños que encuentro en la Biblia. Están sanando a la suegra de Pedro. Rarísimo pasaje, ¿verdad? Rarísimo. Están sanando a la suegra. Rarísimo. No, mentira. Amo a mi suegra. La suegra de Pedro fue sanada, dice aquí, y enseguida empezó a diaconeo, a servir. Obviamente los alimentaba, los atendía. Esa es la idea primaria en la Biblia. Qué pasaje tan lindo. Después seguimos la pista de diáconos y encontrarás, escúchame bien, por favor, capta bien esto. Más adelante se amplía un poco más el concepto a servidor de gobierno. La idea primaria de los que sirven alimentos, atienden, y después se amplía un poquito más a servidor de gobierno. En Romanos capítulo 13, verso 4, la palabra diácono se utiliza ahí para un servidor de gobierno. Romanos 13:4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien, porque es diácono de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es diácono de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. O sea, el término a nivel primario se va extendiendo un poquito más, ya no solamente utilizado como raíz, que era como mesero, sino que después un poquito más de todo tipo de atención y servicio de alimentos también en casa, y después se amplía a lo que es siervo de gobierno, un servidor de gobierno. Pero ahora mira esto, que es muy importante y es la clave para entender el concepto de diácono en forma primaria, que es muy importante para la iglesia. Mira por favor Juan 12:26. Este es el que engloba a todos los demás para poder entender bien el concepto primario de diácono. Juan 12:26. Si alguno me sirve, diaconeo, si alguno me diaconeo, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi diácono. Si alguno me diaconeo, mi Padre le honrará. ¿De quién habla Jesús? Si alguno me sirve, si alguno es diaconeo, si alguno es mi diácono, sígame. ¿De quién está hablando Jesús en el texto? Bueno, yo, claro, podíamos contestar, pero prefiero ir al texto contigo porque no quiero que me creas a mí. Quiero que vayas, por favor, a Juan 12, ahí mismo. Mira desde el verso 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Esto es para entender un poquito el contexto. Estamos a poco tiempo de la muerte de Jesús. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue, verso 22, y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe le dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, parece que no escuchó y respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, está dando un juramento, escucha el juramento, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿De qué está hablando Jesús? ¿A qué se está refiriendo?
de que el Padre lo va a glorificar, de que está ya cerca la hora. ¿De qué se está refiriendo? Obviamente de la cruz, ¿verdad? Y mira el verso 25. El que ama su vida, la perderá. Por favor, escucha el verso 25 porque esto es el cristianismo. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Y ahí dice, si alguno me sirve, sígame. ¿A quién les está hablando? A todos los salvados. Entonces, volviendo nuestra mente al texto, dice, si alguno me diaconeo, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, mi diácono. Si alguno me sirviere, diaconeo, mi Padre le honrará. Le está hablando a todos los creyentes, a todos los creyentes. Entonces, escúchame bien para que entiendas el concepto primario de diácono. Entonces, en la primera etapa o sentido general, damas y caballeros, todos los que seguimos al Señor Jesucristo somos... ¿Usted es diácono? Si usted es de Cristo, déjeme decirle algo. Es usted, en el sentido general de la palabra, un diácono. Escucha, cualquier cosa, toda persona que sigue a Cristo es un diácono. ¿Por qué? Porque una persona que sigue a Cristo, cualquier cosa que hagamos en obediencia a la palabra de Dios es servir a Cristo. ¿Quieres un concepto de servir? Es cualquier cosa que hagamos en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, en el concepto primario, todos los creyentes son diáconos. Déjame reforzar esto. En Efesios 4:11. Y él mismo, hablando de Jesucristo, apunta ese pasaje, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, está hablando de Jesús que interviene en esto, a otros pastores y maestros, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de la diaconía. Dios nombra, llama gente para perfeccionar a los santos a la obra de la diaconía. Damas y caballeros, todos en la iglesia, todos los verdaderos creyentes, esto es muy importante, en el término general somos diáconos. ¿Usted es diácono? Si es creyente, sí. ¿Yo soy diácono? ¡Claro que sí! No, usted es pastor. No. No estamos hablando del oficio, estamos hablando del término general. Todos los creyentes somos... Muy bien, diáconos. Esto es muy interesante. Este es el término general, la palabra en general. Damas y caballeros, en la iglesia de Cristo, escúchame bien, porque esto te compete directamente a ti. En la iglesia de Cristo no hay lugar para espectadores. No hay lugar para espectadores. Si tú no estás sirviendo, no eres creyente. Más crítico, ¿verdad? Porque todos los que le siguen son sus diáconos. Claro, si yo vivo haciendo cualquier cosa en obediencia a la palabra de Dios, estoy sirviéndole. No hay lugar para espectadores. Si nosotros, la semana pasada asistieron casi 220 personas, si nosotros estamos con 220 personas, ¿cuántos servidores tienen que haber? 220 personas. Entonces han entendido la parte primaria, ¿verdad? Diácono, en la palabra, en el término general, todos somos diáconos. Es muy probable que por el texto que hemos leído, la iglesia se empapó de esa enseñanza de Jesús para nombrar y decirnos diáconos a todo lo que hagamos en obediencia a la palabra de Dios. Cualquiera que me sigue, dice Jesús, es mi diácono. Qué claridad esto, ¿verdad? Todos estamos en el ministerio, mis queridos. Todos estamos en el ministerio, usted y yo, según el término general. Déjame acercarme más al término que da 1 Timoteo 3 con una segunda etapa. No solamente el término general a nivel primario, sino como una segunda etapa. En forma un poco más específica quiero ver el término contigo. Te invito a Romanos capítulo 12, que hablan de los dones espirituales. Romanos capítulo 12. ¿Has escuchado de los dones espirituales, verdad? ¿Cuántas ganas de aprender eso, no? Pronto.
Es el último punto de la pureza de la iglesia, los dones espirituales. En el verso 6, mira qué interesante es esto, ¿eh? En el verso 6 dice lo siguiente: de manera que, teniendo diferentes dones, está hablando de la iglesia, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, la palabra ahí es diaconía, en diaconía, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Hasta ahí. Es decir, el término diácono o diaconía, todos los que seguimos a Cristo hemos aprendido en término general, todos en ese sentido somos diáconos, ese es el término en forma general, pero aquí vemos que hay gente que lo hace de una manera única. Déjame explicarte. Es decir, todos somos diáconos, que la palabra diáconos quiere decir servir, servicio. Todos servimos, porque si seguimos a Cristo servimos, pero hay gente, según el texto, que tiene ese servicio único, es decir, lo hace con una pasión diferente. Todos sirven, pero esa persona lo hace con una pasión diferente. Es como decir que tengas el don de evangelista. ¿Quiénes deben evangelizar en una iglesia? Todos. Pero hay gente que tiene una pasión diferente, ¿verdad? O sea que tú dices, este es evangelista. Hay una pasión distinta, pero todos tenemos que evangelizar. Ese es nuestro llamado, para eso estamos. Esto es igual. El término diácono también, todos somos diáconos, pero hay gente que sirve de forma apasionada y diferente. Déjame argumentártelo. En 1 Corintios 16... hay una familia de Estefanas. Hermanos, dice 16:15, hermanos, ya saben que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos han dedicado al servicio, diaconía de los santos, de los hermanos en Cristo. O sea, los santos también son diáconos, ¿verdad? Porque son seguidores de Cristo. Pero esta familia tiene especial servicio, una pasión diferente para el servicio. ¿Me dejo entender? Ese es el término en la segunda etapa. No solamente que todos somos diáconos, sino que hay gente que sirve de forma especial, única, apasionada, diferente. Se nota que cuando hace las cosas de Dios, cuando quiere hacer la palabra de Dios, obedecer la palabra, lo hace diferente, lo hace con mucho más pasión. Entonces, en primer lugar, hemos llegado a que todos somos diáconos y somos verdaderos creyentes. Y en segundo lugar, es que entre todos los diáconos hay gente que sirve, porque la palabra diácono es servicio, de manera especial. Hay una pasión especial. Todavía no hemos entrado a 1 Timoteo 3. ¿Hasta ahí está bien? ¿Está claro? ¿Esas dos? Perfecto. Déjame darte la tercera etapa del término diácono en el Nuevo Testamento. Todos somos llamados a ser diáconos. Después hay como que diáconos más se ve una pasión diferente. Todos somos diáconos, pero hay una pasión diferente de algunos para servir y obedecer la palabra de Dios. Y ahora vamos a la tercera etapa, que es el oficio de diácono. El cual, escúchame bien, solo se especifica con claridad. Por favor, atiéndeme bien esto, que es muy importante. Esta tercera etapa o este tercer punto del concepto de diácono solo se especifica con claridad en 1 Timoteo 3. En otros lugares no se especifica con claridad. Por ejemplo, hay un pasaje en Filipenses 1:1 que lo hemos visto también. Dicho sea de paso, en estos dos pasajes yo creo que habla del oficio de diácono. Yo creo que habla del oficio, pero no puedo ser muy dogmático porque no me da esa claridad. Pero yo creo que está hablando del oficio. Por ejemplo, Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Es muy probable que esté hablando también del oficio ahí, pero no puedo ser dogmático acá, pero es muy probable. En
Romanos 16:1 hay una diaconisa, ¿no? Bueno, no se dice diaconisa, sino diácono mujer. Le pueden decir diaconisa, por supuesto. Pero el término en griego más claro es diácono mujer. Y dice, os recuerdo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Yo creo que está hablando del oficio aquí, con claridad. Pero no puedo ser dogmático aquí. No puedo ser dogmático, porque la palabra, no te olvides, diácono es servir. Puede decir que esté hablando, y como saben ustedes, habían mujeres que servían, muy dedicadas al servicio en la iglesia. Puede estar hablando de eso, pero es muy probable, y yo creo que esto es como oficio. Aunque no podemos ser dogmáticos aquí, como le digo, pero en el texto que estudiamos en 1 Timoteo 3, en 1 Timoteo 3, no hay ninguna duda, hermanos. Escúchenme bien. No hay ninguna duda que es el diácono como un oficio. Aquí no hay ninguna duda. O sea, aquí no está hablando de diáconos en forma general, como el término general. Tampoco está hablando de esas personas que son diáconos en la iglesia, santos en la iglesia, creyentes en la iglesia, pero que tienen una pasión distinta por el servicio. Tampoco está hablando aquí. Aquí está hablando de una función en la iglesia. Diáconos, los diáconos. Permíteme explicarte con un ejemplo en Romanos 11, por favor. Romanos 11:13 nos va a aclarar un poquito lo que quiero decir aquí. Romanos 11:13 dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi diaconía, mi ministerio. Ahora, yo te pregunto algo. ¿El apóstol Pablo era diácono? ¿En qué sentido? Hay gente que dice, y esto está en el comentario de John MacArthur, que es muy bueno el comentario de este tema, dice que hay gente que ponen a Pablo como diácono, al igual que Timoteo. Pero en realidad Pablo, si tú le dices, Pablo, ¿cuál era tu oficio? Él no te hubiera dicho diácono. Aquí está su oficio. Él dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles. Él lo tenía muy claro. Él te hubiera dicho, yo soy, ¿cuál es tu función, Pablo? ¿Cuál es tu oficio? Yo soy apóstol de los gentiles. ¿Pero eres diácono? Claro, en el término general de la palabra. Pero yo no soy diácono como oficio, soy diácono con el término general. ¿Me dejo entender? Eso es lo que hay en 1 Timoteo 3. No el término general, sino el oficio. Mira por favor un ejemplo más, 2 Timoteo 4:5. Tú dirás, ¿y por qué me lleva de un versículo a otro? Porque quiero que afiances esto. Pero tú, le habla Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo, que es su última carta, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y escucha, haz obra de evangelista, cumple tu diaconía, tu ministerio. Si tú le preguntas a Timoteo, Timoteo, ¿cuál es tu oficio? Evangelista. Timoteo, ¿tú eres diácono? Sí, en la forma general. Pero ¿esa es tu función? No. Mi función es evangelista. ¿Está claro? Eso es lo que nos resalta y nos describe 1 Timoteo 3. Es el oficio. Es el oficio en la iglesia. Es servicio con S mayúscula. Son la gente que está claramente llamada por Dios a este oficio. No es el término general de todos, no es el servicio más apasionado por los santos, sino que es ese con S mayúscula. Es el oficio de diácono aquí. Eso es lo que describe 1 Timoteo 3. Podemos ver a los diáconos como oficio, aparece detalladamente y claramente en 1 Timoteo 3. Entonces la pregunta que se nos viene a la mente de frente es, ¿y Hechos 6? Que hemos leído en la introducción. Y Hechos 6. Hechos 6 es una maravilla porque nos da el precedente histórico de los diáconos. Pero déjenme darle un dato que ya lo aprendimos los miércoles, solamente déjenme remarcarlo. No aparece la palabra diácono
para los nombrados por los apóstoles. Y no solo eso, sino que no aparecen Hechos de los Apóstoles en todo el libro que ellos sean nombrados diáconos. Entonces quiero ir contigo a Hechos 6 para que veas lo maravilloso que es este precedente histórico para el oficio de los diáconos más adelante. Hechos capítulo 6, desde el verso 1, quiero darte un panorama general porque es muy importante este texto. Este texto es vital para lo que después pasó en la iglesia. En aquellos días, escucha, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Te has dado cuenta el término primario, no? Servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, o encarguemos de este trabajo. Verso 4. Y nosotros, o sea, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Verso 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y mira el resultado ahí, verso 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Qué manera? Grandemente. En la mismísima capital, en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Déjame darte unas notas acá para poder acercarnos bien a este texto que es tan importante para el futuro oficio de los diáconos. Ya para este tiempo, la iglesia, según los estudiosos, dice que tenían en el Hechos 6 casi 20,000 miembros. O sea, era una mega iglesia esta cuestión, ¿eh? Había un problema entre los judíos palestinos y los judíos helénicos. Helénicos es el término griego, ¿verdad? Estaban desatendidos a las viudas, estaban desatendiendo a las viudas helénicas. Y me encanta este legado, porque ustedes saben que este legado de atender a las viudas y atender a los pobres que tenían los judíos, ¿de dónde viene? Del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios había enseñado que atendamos a las viudas y a los pobres. Y ese legado recayó en la primera iglesia y ese legado lo seguimos teniendo en la iglesia. Eso viene del Antiguo Testamento. Esto es bien interesante. Tenían que ser estos hombres que se escojan llenos del Espíritu Santo y sabiduría. No solo para distribuir bien, imagínate, 20,000 personas y había un montón de viudas, de 20,000 personas, ¿cuántas mujeres habrían ahí, cuántas viudas habrían ahí para atenderlas? Entonces tenían que ser sabios, no solo para distribuir bien, sino para ser honestos con el dinero. Por eso eran llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Esto es todo un estudio. Se tenía una bolsa que tenía un nombre, se repartía cada cierto día. Era toda una estructura que viene de un legado del Antiguo Testamento. Pero tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no, ya sabes tú. Tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo, confiables, y sabiduría para distribuir bien, con equidad y con correcta. Tenían que analizar bien a quién se le daba, por supuesto. Entonces, en ese momento, los apóstoles, escúchame bien y esto valóralo, los apóstoles tenían que trabajar en el Nuevo Testamento, porque ¿quiénes son los que pusieron el Nuevo Testamento? Los apóstoles. Tenían que trabajar en el Nuevo Testamento y no solo eso, no solo tenían que trabajar en el Nuevo Testamento, sino que tenían que discipular a 20,000 personas. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes por qué es sabio lo que dijo Pedro ahí? Lo que dijeron los apóstoles ahí. Claro, pues tenían que discipular a 20,000 personas. Tenían que trabajar en el Nuevo Testamento. No iban a estar viendo las cosas administrativas, pues. Era obvio. Era obvio. Tenían que discipular a tanta gente. Es sabio lo que dice el verso 3 y 4. Nosotros, dicen los apóstoles, a la palabra, y los 7 elegidos por ustedes a la atención de las mesas.
Es lógico, es sabio, claro. Escúchenme bien, aquí quiero volver a remarcar. No se menciona que sean diáconos. No se les dice, no se les da la función de diácono. No se constituye una labor fija, constante de diácono. Es decir, a partir de ahora te dedicas a esto. Siempre. No dice eso. Más bien el texto dice en el verso 3, finalizando el verso 3, si lo tienes ahí, dice en el capítulo 6 de Hechos, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, era algo específico que tenían que hacer esos 7. No que van a seguir haciendo eso. Era algo específico lo que está pasando. Entonces, no hay aquí referencia a que hayan diáconos. Más bien, y es lo que me llamó la atención, más bien la palabra diácono está atribuida a los mismos apóstoles. Mire el verso 4 ahí. Y nosotros persistiremos en la oración y en el diaconía de la palabra. O sea, si hay una palabra de servir, diácono para alguien, que está atribuido a alguien, está a los apóstoles. No a estos hombres. No a estos hombres. Pero una cosa muy interesante aquí, que aquí está el principio o el precedente histórico que más adelante es usado para el oficio y que lo encuentras ahí cuando Pedro dice, no es justo que nosotros nos dediquemos a servir las mesas, sino que nosotros tenemos que dedicarnos a la palabra y a la oración y un grupo de hermanos a la administración. Y esto lo vamos a explicar al final cuando hagamos algunos puntos referenciales al final en el tercer punto, porque es muy interesante aquí el trabajo de los diáconos a futuro. Esto es el precedente. De aquí es muy correcto que saquemos el precedente para las iglesias del futuro, pero sí es bueno remarcar que aquí no se les menciona como diáconos. Mira cuál es el resultado de ese sabio consejo de los apóstoles. ¿Cuál es el resultado? Verso 7. Crecía la palabra del Señor, se multiplicaban en Jerusalén, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y esto creo que es otro precedente. Con ese orden la iglesia crecía. Claro, los llamados a la palabra, ¿a dónde tienen que estar? ¿Qué tienen que hacer? Predicar. Los llamados a la palabra tienen que predicar. ¿Por qué los pastores gobiernan la iglesia? Porque son los llamados a la palabra, son los que ponen la palabra de Dios en alto y son los que gobiernan con la palabra de Dios. Y entonces al final, ¿quién está gobernando? Dios, la palabra de Dios. Obviamente, ese orden tiene un precedente genial aquí. Y un grupo de hermanos a la tarea administrativa. En conclusión, podemos entender de este hecho histórico o nos puede guiar a obtener el precedente para los diáconos en la iglesia más adelante. Entonces hay 3 formas de ver la palabra diácono o 3 conceptos de la palabra diácono que tiene que estar claro para entender bien 1 Timoteo 3. Repaso. Hacemos un repaso. ¿Está bien? ¿Está bien? Pues lo noto así, medios perdidos. Un repaso. Hablo muy rápido, creo. Una metralleta estoy hoy día por el Día de la Madre. Véanme como una madre, ténganme compasión. Todos los que siguen, repaso, número 1, todos los que siguen a Cristo en sentido general son diáconos. Juan 12:26, ¿se acuerdan? Si alguno me sirve, sígame donde yo estuviera y yo también estaré mi servidor, mi diácono. Si alguno me sirviere, diaconeo, mi Padre le honrará. En segundo punto, en un entendimiento más específico, todos los seguidores de Cristo son diáconos, pero hay algunos que se diferencian en servir con mayor pasión, según Romanos 12, que hay dones de servicio que son más apasionados, que se notan. 1 Corintios 16:15, vimos, ¿no? Hermanos, ya sabéis que la familia Estéfanas es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio, a la diaconía de los santos, que los santos también son diáconos, pero ellos son especialmente diáconos, mayor pasión, digamos. Y la tercera etapa está en el oficio del diácono, el cual está establecido con toda claridad como en ningún otro lado en 1 Timoteo 3, es decir, el servir con S mayúscula, los cuales, al igual que los ancianos, son
modelos de virtud espiritual, son ejemplos para la congregación, son ejemplos de moralidad, son del mismo estándar. Nunca digan, nunca piensen que una iglesia, bueno, no soy pastor, ¿qué puedo hacer? Bueno, ¿qué me toca? El segundo escalón, diácono. No. No hay segundo escalón. Mismo ejemplo, misma virtud, misma calidad moral. El estándar no baja. No baja. Esto es tan, pero tan importante y vamos a hacer algunas aplicaciones en el tercer punto. Ahora déjame llevarte, ya que espero que tengas ya el concepto de diácono un poco más claro, ahora déjame llevarte al oficio de diácono con virtudes del diácono. Ya sabes de qué diácono estamos hablando, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Estamos hablando de todos en general? ¿Estamos hablando del que tiene más pasión por servir? No, estamos hablando del oficio. Perfecto. Ya está, ¿ves? Sencillo. Las virtudes del diácono. Verso 8. Desde el verso 8, los diáconos a sí mismos. Hasta ahí hemos estudiado. Eso nomás hemos estudiado. Seguimos. Deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, ¿se acuerdan cómo empieza el verso 8? Los diáconos, mira el verso 11, las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Del verso 8 al verso 12 vemos las virtudes del diácono. Vamos a empezar con la primera. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? No duerman. Honestos. Muy bien. Verso 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos. Me encanta esta palabra. Me fascina haber estudiado esto. Me fascina desde hace un par de miércoles y me encantó esta palabra. La palabra honestos es semnos. Semnos. Es ser serio en mente y carácter. Serio ante asuntos espirituales. Semnos. Viene de una palabra griega, sebomai, es la palabra griega donde viene semnos, donde nos habla de un carácter majestuoso. Eso es lo que aprendí en uno de los miércoles, que la palabra honesto era majestuoso, un carácter majestuoso, honorable, ¿no? Pero viene de sebomai, de un carácter majestuoso. Obviamente tiene que ser un requisito indispensable, pues los encargados... pues los encargos dados a los diáconos son solemnes. ¿Y a qué me refiero? Al encargarse de distribuir recursos tienen que tener solvencia para ser confiables. Obviamente aquí, regresando 2000 años atrás en Éfeso, cuando se ponían al oficio de diácono, quizá tenían la idea primaria de servicio rápido en mesas o servicio a la gente o repartir la parte administrativa o ser tesoreros de la iglesia. Y la idea fundamental aquí es tener gente que tenga un carácter sólido para poder repartir correctamente lo que tiene que repartir y encargar de todo lo que se le da, de todo lo que los pastores le dan a los diáconos para poder realizar, porque como se darán cuenta, los diáconos no tienen una función específica y eso ya lo vamos a ver en el punto 3, pero aquí se habla de un carácter majestuoso. Me encanta eso. ¿Y sabes por qué me encanta eso? Porque la iglesia tiene que notar eso de los diáconos. Tiene que ser gente que sirva, que usted vea que tiene un carácter diferente, es decir, un carácter que sea ejemplo para mí y que yo pueda seguir. Oye, hermanos, esto es tan importante porque a veces se ven a los diáconos, como ya hemos mencionado, como un segundo escalón. No es así. El Señor pone un estándar altísimo y tenemos que respetarle porque es su iglesia, ¿verdad? Nos minimiza esto, nos minimiza. Después de la primera virtud, semnos, o sea, honestos, que son serios en lo espiritual, que se le ve un carácter majestuoso, que resalta la diferencia en su carácter.
Después de la primera virtud, los 3 siguientes que vienen son negativos. Si te das cuenta, en tu Biblia son negativos los 3 siguientes. Primera de Timoteo 3, 8 dice, los diáconos deben ser honestos, y ahí empiezan los negativos. Sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Déjame hablarte de sin doblez, el primer negativo. La palabra sin doblez es la palabra dilogos, dilogos. Esta palabra aparece solamente aquí en el Nuevo Testamento. Esta palabra solamente aparece aquí, en el Nuevo Testamento, dilogos. Y el punto aquí es hablar una cosa a alguien y pensar otra. Es hablar una cosa a alguien y pensar otra. Imagínate, los diáconos están en contacto constante con la congregación, ¿verdad? Entonces no pueden ser dilogos, no pueden ser de 2 lenguas, es lo que quiere decir la palabra, 2 lenguas. Hacer una cosa o decir algo a uno y pensar otra cosa, que es lo más grave, ¿no? No solamente decir algo a uno y decirle otra cosa al otro del mismo tema, sino que no solo decirle, sino no pensar diferente. Déjame ponerte un ejemplo. En Nehemías, en el Antiguo Testamento, en Nehemías hay un ejemplo de esto. En Nehemías hay un ejemplo de esto. Sanballat y Gesem, dice Nehemías 6:2, lo puedes apuntar, enviaron a decirme, está dando Nehemías esto, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos, dice el autor bíblico, mas ellos habían pensado hacerme mal. O sea, esta gente, ¿cuál es el contexto aquí en Nehemías? Al no poder impedir que el proyecto de Nehemías culminara, porque él tenía un proyecto, tenía que hacer los muros y no podían impedir que culminara en Jerusalén, se le envió un mensajero para decirle con engaños a Nehemías que vaya a un lugar, le querían tender una trampa para de ahí aniquilarlo. Entonces Nehemías dice, él me dijo algo, pero pensaba otra cosa. Ese es gráficamente lo que es dilogos, 2 lenguas, sin doblez. Jason Fawcett, este gran comentario, dice, el extenso trato personal que tendrían los diáconos con miembros de la iglesia podría ser una tentación a semejante falta, dice Jason Fawcett, fin de la cita. Y Jason Fawcett traduce como, esto sin doblez lo traduce como bilingüe o de habla doble. Interesante, ¿no? Claro, los diáconos tienen mucho contacto con la gente. Entonces el primer negativo es que estén sin doblez. Lo que le digan a uno, eso lo piensen. Eso lo piensen. Y esto es tan importante, hermanos. Juan Calvino, comentando este primer negativo, dice lo siguiente: debe observarse cuidadosamente que él les recomienda, o sea, Pablo les recomienda ser sin doblez porque es un hábito muy difícil de evitar en el desempeño de este oficio. ¿De qué oficio estamos hablando? Diáconos. Y debe eludirse más que cualquier otro. Fin de la cita. Este doble mensaje o doble discurso, o doble lengua, o decir algo y pensar otra cosa, tiene que evitarse, dice Calvino, pero de todas maneras. De todas maneras. ¿Por qué es tan peligroso esto? ¿Por qué es tan peligroso? Bueno, es que el estándar lo da Dios. No lo damos nosotros. El estándar lo da Dios y hay un ejemplo que pasaba en la primera iglesia, donde es un ejemplo conocido, porque hay una historia de Ananías y Zafira, ¿te acuerdas? De los esposos que llegan a la iglesia, ¿verdad? Y en la iglesia primaria tenían que colocar las cosas claras. El estándar claro, y vemos la historia de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, y es bien ilustrativo esto, porque hay una frase que yo no había reparado en realidad, y recién me di cuenta aquí cuando estaba estudiando esto de sin doblez. No la había reparado, no me había dado cuenta
realmente. Entonces, Hechos 5, desde el versículo 8, dice, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste, escucha esa frase, vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. ¿Qué quiere decir esto? O sea, Pedro le dio el monto, ¿no? ¿Vendiste en 100 la heredad? Y ella dijo, sí, en 100. O sea, lo que estaba haciendo, ella habló una cosa, pero había hecho y estaba pensando otra. Sí, vendí en 100, pero no fue en 100. Vendí, pero no fue. Sí, pero no. Pedro le dijo, sigue el pasaje, porque conviniste en tentar el Espíritu del Señor, he aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido. O sea, su marido había sido muerto. ¿Quién lo mató? ¿Quién mató al marido de Zafira? Qué amoroso, ¿no? Dios es amor, Dios es amor. Tengan cuidado cuando digan eso. Tienen que explicar. Porque el que mató a Ananías fue Dios. Y aquí a la puerta a los pies tu marido y te sacarán a ti. Mira el verso 10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. ¿Quién mató a esa mujer? Dios. Dios no baja su estándar y Él quiere que el liderazgo sea muy alto en su iglesia. Entonces el tema aquí, el punto aquí es sin doblez. Ella le dijo sí en tanto. Dijo algo, pensó otra cosa. Fue fulminada. Siempre pienso esto, que creo que ya se los he enseñado o se los he dicho, pero siempre pienso esto. El peor marquetero de la iglesia es Jesús. ¿Tú quieres que se llene una iglesia? No contrates a Jesús. Porque si contratas a Jesús, te aseguro que esa iglesia va a salir corriendo la gente. Imagínate lo que dicen de esta primera iglesia. Oye, vamos a la iglesia. Oye, no voy a ir a esa iglesia. ¿Por qué? Porque mientes y te fulminan. Dices algo, piensas otra cosa, adiós. No, mejor me voy a otras iglesias emergentes que no voy a mencionar ahora. ¿Verdad? Así es. El peor marquetero de la historia de la iglesia es Jesús. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que la iglesia empezaba a llenarse. ¿Por qué? Porque Dios, a través del poder de su palabra, llamaba a los suyos a la salvación. No necesitamos marqueteros profesionales ni jalar con puentes al mundo. Necesitamos la exposición clara y el estándar claro de la palabra de Dios. Y Él trae a los que quiere. Y Él trae a los que quiere. ¿Cuándo quiere? ¿Cómo quiere? Es su iglesia, no nuestra. Entonces aquí el punto es que Él pone el estándar sin doblez. El primer negativo, fulminante. Fulminante. Para referirse a los diáconos, Dios, no te olvides esto, no baja su nivel, no disminuye su estándar, no disminuye la calidad espiritual, no disminuye la pureza moral. El estándar para los diáconos es muy, pero muy alto. Continuamos con los diáconos la próxima semana.